La pesadilla. David era un escritor exitoso que había publicado varios bestsellers de terror y suspenso. Sin embargo, llevaba meses sin poder escribir nada nuevo. Sufría de un bloqueo creativo que lo frustraba y lo deprimía. Su editor le exigía una nueva novela, su esposa lo presionaba para que buscara ayuda profesional, y sus hijos lo veían cada vez más distante y ausente. Un día, recibió un correo electrónico de un desconocido que le ofrecía una solución a su problema. Se trataba de una droga experimental llamada Onirix, que le permitiría acceder a los sueños de otras personas y usarlos como fuente de inspiración. El remitente le aseguraba que era una oportunidad única y que solo tenía que pagar una pequeña cantidad por una dosis. David, desesperado por recuperar su creatividad, aceptó la oferta y recibió un paquete con una jeringa y una ampolla con un líquido a su lado. Siguiendo las instrucciones, se inyectó la droga en el brazo y se acostó en su cama, esperando a que hiciera efecto. Al principio, no sintió nada, pero luego empezó a ver imágenes borrosas y confusas en su mente. Eran los sueños de otras personas que se mezclaban y se superponían sin ningún orden ni sentido. David intentó concentrarse en alguno de ellos, buscando algo que le llamara la atención o le diera una idea para su novela. De repente, se encontró en medio de una escena de terror. Estaba en una habitación oscura y sucia, donde había un hombre atado a una silla y una mujer con una máscara de cerdo y un cuchillo en la mano. La mujer se acercó al hombre y le cortó un dedo, mientras él gritaba de dolor y le suplicaba que lo dejara en paz. David se horrorizó al ver esa atrocidad, pero también sintió una extraña fascinación. Era el tipo de escena que él solía escribir en sus novelas, pero ahora la estaba viviendo en primera persona. Se preguntó quién era el soñador que había imaginado esa pesadilla, y por qué. Entonces, la mujer se giró hacia él y le dijo con voz distorsionada: ¿Te gusta lo que ves? ¿Quieres más? David se quedó paralizado. No sabía si la mujer podía verlo o si era solo parte del sueño. Pero antes de que pudiera reaccionar, la mujer se lanzó sobre él con el cuchillo en alto. David despertó sobresaltado y empapado en sudor. Miró el reloj y vio que solo habían pasado 10 minutos desde que se había inyectado la droga. Se levantó de la cama y fue al baño a lavarse la cara. Intentó calmarse y convencerse de que todo había sido solo un sueño, pero no pudo olvidar lo que había visto. A pesar del miedo y el asco que le había provocado, también le había despertado la curiosidad y el morbo. Pensó que quizás podría usar esa escena para su novela o explorar otros sueños más interesantes. Así que volvió a su habitación, cogió otra ampolla de Onirix y se inyectó otra dosis. Ese fue el comienzo de su adicción. A partir de ese día, David empezó a consumir Onirix todos los días, varias veces al día. Se encerraba en su habitación durante horas, sumergiéndose en los sueños ajenos, buscando emociones fuertes e historias originales. Su esposa e hijos intentaron hablar con él, preocupados por su comportamiento extraño y su aspecto demacrado, pero él los ignoraba o los rechazaba con excusas y mentiras. Les decía que estaba trabajando en su novela, que pronto terminaría, que no se metieran en sus asuntos, pero la verdad era que no estaba escribiendo nada, solo estaba consumiendo Onirix, cada vez más y más. La droga se había convertido en su única razón de vivir, su única fuente de placer, su única forma de escapar de la realidad, y también en su peor pesadilla, porque cuanto más usaba Onirix, más se deterioraba su salud mental y física. La droga le provocaba alucinaciones, paranoia, insomnio, dolores de cabeza, náuseas y convulsiones. Además, los sueños que veía se volvían cada vez más violentos, grotescos y perturbadores. Eran sueños de asesinos, violadores, psicópatas y monstruos. Sueños que lo atormentaban y lo hacían sufrir. Pero David no podía dejar de usar Onirix. Estaba enganchado, obsesionado, poseído. Necesitaba ver más sueños, más horror, más sangre. Necesitaba sentir algo, aunque fuera miedo o dolor. Hasta que un día, se le acabó la droga. David entró en pánico al ver que no le quedaban más ampollas de Onirix. Buscó desesperadamente el correo electrónico del desconocido que se la había vendido, pero no lo encontró. Había borrado todos los mensajes y no había forma de contactarlo. David sintió que se le cerraba la garganta y que le faltaba el aire. No podía vivir sin Onirix. No podía volver a la realidad. No podía enfrentarse a su fracaso como escritor, a su familia decepcionada, a su vida vacía. Así que tomó una decisión. Cogió una hoja de papel y escribió una nota de despedida para su esposa e hijos. Les pidió perdón por todo lo que había hecho y les dijo que los quería mucho. Luego, cogió una pistola que guardaba en un cajón y se disparó en la cabeza. Fue el último sueño que tuvo.